La finca de mi tío. Escribir estas líneas me resulta una tarea muy pesada, como si cada palabra me costara un esfuerzo tremendo. Han transcurrido muchos años desde que experimenté todo aquello, pero aún me despierto con pesadillas donde escucho esos alaridos que hasta el día de hoy no logro apartar de mi cabeza. Cada que alguien menciona el estado de Veracruz, siento un frío increíble que me recorre todo el cuerpo, y mi piel se eriza al recordar lo que presencié en aquella hacienda. No quiero llevarme este secreto a la tumba, y espero que al relatar mi historia alguien pueda entender el horror por el que pasé cuando apenas tenía 15 años. Mi nombre es Saúl, y esta es la experiencia más aterradora de toda mi existencia. Todo comenzó cuando no pude aprobar el examen para entrar a la preparatoria en mi pueblo de México. Mis padres se sintieron muy decepcionados, pero yo honestamente no le daba mucha importancia a los estudios. Desde pequeño me gustaba más el trabajo físico, ayudar en la casa y hacer cosas con las manos. Mi padre trabajaba en el campo y algunas veces me llevaba con él. Esas eran las actividades que más disfrutaba. Cuando llegaron los resultados y confirmamos que no había logrado quedar en ninguna escuela, mi madre lloró durante toda la noche. Ella quería que yo fuera profesional, que tuviera una mejor vida que la de ellos. Mi padre, por otro lado, dijo que tal vez era mejor así, que de todos modos los estudios no eran para todos y que lo importante era ser un hombre trabajador y honesto. Mis padres hablaron entre ellos durante varios días, discutiendo qué sería lo mejor para mí. Mi madre insistía en que debía quedarme en el pueblo y buscar algún empleo ahí, pero mi padre tenía otra idea. Su hermano tenía una finca de café en el estado de Veracruz, en una zona alejada de la ciudad, y necesitaba ayuda para administrar a los trabajadores y mantener todo en orden. Era una oportunidad para que yo aprendiera un oficio y al mismo tiempo ayudar a la familia. Además, mi tío siempre había sido muy bueno con nosotros, nos visitaba cada año y nos traía regalos. Era un hombre próspero que había sabido salir adelante, y mis padres confiaban en él completamente. El día que me fui del pueblo me sentía muy emocionado. Era la primera vez que iba a vivir lejos de mi familia, y la idea de conocer otro lugar me pareció una aventura. Mi madre me preparó una maleta con toda mi ropa y me dio consejos sobre cómo comportarme y ser respetuoso con mi tío. Mi padre me entregó un poco de dinero y me dijo que trabajara duro, que aprovechara la oportunidad para aprender y crecer como persona. El viaje en autobús duró varias horas, pero no me importó, porque estaba muy ansioso por llegar. Mi tío me recibió en la terminal de autobuses de la ciudad. Era un hombre alto y fuerte, con el cabello ya canoso pero con una sonrisa muy amable. Me abrazó y me dijo que estaba muy contento de tenerme ahí, que hacía mucho tiempo quería que alguien de la familia lo visitara. Subimos a su camioneta, que era grande y en muy buen estado, y emprendimos el camino hacia la finca. Durante el trayecto me contó sobre el negocio del café. Me explicó que tenía varios trabajadores que llegaban desde la ciudad cada día para trabajar en la recolección y el procesamiento de los granos. Me dijo que mi labor sería ayudar a coordinar las actividades y aprender sobre el manejo de la hacienda. El lugar quedaba a unos kilómetros de la ciudad, rodeado de montañas y con una vegetación muy verde y frondosa. La casa donde vivía mi tío era grande y cómoda. Tenía todo lo necesario para estar bien. Me mostró el cuarto donde dormiría, que era amplio y tenía una ventana que daba hacia el monte. Esa primera noche cené con él y me habló sobre las rutinas de trabajo. Me explicó que cada mañana salía muy temprano en la camioneta a buscar a los trabajadores a la ciudad y los traía a la finca. Al final del día los llevaba de regreso, aunque algunos días ellos preferían tomar un autobús que pasaba por la carretera cercana. Los primeros días fueron muy tranquilos y agradables. Me levanté temprano para acompañar a mi tío a recoger a los trabajadores. Conocí a varios de ellos y me parecieron personas muy amables y trabajadoras. Había hombres de diferentes edades, algunos con familias en la ciudad y otros que vivían solos. Todos me trataron con mucho respeto y me enseñaron sobre el trabajo del café, desde la recolección hasta el secado de los granos. Mi tío se veía muy satisfecho con mi desempeño y me decía que era un muchacho muy inteligente y dedicado. La rutina se volvió muy familiar para mí.
Me levantaba antes del amanecer, desayunaba rápidamente y salía con mi tío hacia la ciudad. Durante el trayecto conversábamos sobre el trabajo del día. Él me daba instrucciones sobre lo que debía hacer y me contaba anécdotas sobre la finca. Los trabajadores subían a la camioneta y emprendíamos el regreso, todos muy animados y charlando entre ellos. En la hacienda cada uno sabía perfectamente cuál era su tarea, y yo me movía entre los diferentes grupos aprendiendo y ayudando en lo que podía. Me encargaba de supervisar que todos tuvieran las herramientas necesarias para su labor diaria. También ayudaba a organizar las bolsas donde se guardaba el café recolectado y me aseguraba de que el agua para beber estuviera siempre disponible. Los trabajadores me veían como el ayudante del patrón y aunque era joven, me respetaban y seguían mis indicaciones cuando mi tío no estaba presente. Algunos me contaban sobre sus familias, sus planes para el futuro y sus problemas económicos. Otros eran más callados y se limitaban a hacer su trabajo sin hablar mucho. Durante las primeras semanas aprendí a distinguir los diferentes tipos de granos del café, a identificar cuáles estaban listos para la recolección y cuáles necesitaban más tiempo. Mi tío me enseñó sobre el proceso de secado y cómo se clasificaban los granos según su calidad. Era un trabajo que requería paciencia y atención al detalle, pero me gustaba porque podía ver resultados concretos de mi esfuerzo. Además, el ambiente de la montaña era muy agradable, con aire fresco y el sonido constante de los pájaros. El horario en la finca comenzaba muy temprano, antes de que saliera el sol. Mi tío me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno y alistar la camioneta, mientras él revisaba el vehículo y calculaba cuántos trabajadores necesitaríamos ese día. Yo me encargaba de preparar agua fresca y verificar que las herramientas estuvieran en buen estado. La cocina era pequeña pero funcional, con una estufa de leña que llenaba toda la casa con el aroma del café recién hecho y las tortillas calientes. Durante los trayectos hacia la ciudad, mi tío me contaba historias sobre cómo había adquirido la finca, los problemas que había enfrentado con las plagas del café y sus planes para expandir el negocio. Me explicaba la importancia de mantener buenas relaciones con los trabajadores y cómo identificar a aquellos que realmente se comprometían con el empleo. A veces mencionaba que algunos hombres llegaban buscando trabajo solo temporalmente, que no tenían raíces en ningún lugar y que eventualmente se marchaban sin avisar. Los trabajadores tenían personalidades muy variadas. Estaba el que siempre llegaba con historias divertidas sobre su familia, otro que era muy hábil tejiendo canastas durante los descansos, y un hombre mayor que conocía todos los secretos para identificar las mejores plantas del café. También había quienes preferían trabajar en silencio, concentrados únicamente en sus tareas, y algunos que parecían estar ahí solo porque necesitaban el dinero desesperadamente. Estos últimos eran los que menos interactuaban con el resto del grupo. Al cabo de unas pocas semanas algo muy extraño sucedió que me dejó completamente confundido. Uno de los trabajadores que había conocido desde mi llegada, un hombre de mediana edad que siempre era muy puntual y responsable, simplemente no apareció un día. Cuando llegamos a la ciudad a recoger el grupo, él no estaba en el punto de encuentro habitual. En un principio pensé que tal vez estaba enfermo o tenía algún problema personal, pero lo que me impactó fue que nadie más parecía notarlo o darle importancia a su ausencia. Durante el día de trabajo traté de preguntar a otros trabajadores sobre él, pero sus respuestas me desconcertaron completamente. Algunos me miraban con cara de confusión y me decían que no sabían de quién les hablaba, como si nunca hubieran visto a esa persona. Otros simplemente se encogían de hombros y me respondían que tal vez había renunciado, que se aburrió del empleo y decidió no volver más. Lo más extraño era que días antes había estado charlando y compartiendo con ellos de la manera más normal, pero ahora parecía que su existencia se había borrado de sus memorias. Recuerdo claramente que ese trabajador que desapareció era un hombre flaco de estatura mediana, que usaba una gorra vieja y desgastada. Siempre se sentaba en la parte trasera de la camioneta durante los viajes y rara vez participaba en las conversaciones grupales. Cuando hablaba lo hacía en voz baja y solo respondía cuando le preguntaban algo directamente. Me había llamado la atención su actitud reservada, pero ahora que había desaparecido, nadie parecía recordar esos detalles que para mí eran muy claros.
Esa noche decidí hablar con mi tío sobre la desaparición del trabajador. Le pregunté si sabía algo sobre él, si había avisado que no vendría más o si tenía algún problema. Mi tío me miró con una expresión seria y me dijo que no hiciera preguntas tontas, que los trabajadores van y vienen todo el tiempo, que algunos se cansan del empleo y buscan otras oportunidades. Me explicó que era normal en ese tipo de empleos y que no debía preocuparme por esas cosas. Su respuesta me tranquilizó un poco, pero algo en su tono de voz me hizo sentir incómodo. Los días siguieron pasando con normalidad y poco a poco fui olvidando el tema del trabajador desaparecido. Me concentré en aprender más sobre el negocio del café y en mejorar mis habilidades para ayudar en la finca. Mi tío parecía cada vez más satisfecho con mi trabajo, y los otros trabajadores me habían aceptado completamente como parte del grupo. Me sentí útil y valorado, y comenzaba a pensar que tal vez había encontrado mi verdadera vocación en la vida. Durante esas semanas conocí mejor a los trabajadores que quedaban. Había un hombre mayor, que siempre contaba historias divertidas durante los descansos, un joven que tenía planes de ahorrar dinero para casarse con su novia, y varios padres de familia que trabajaban duro para mantener a sus hijos. También estaban los más callados, aquellos que preferían mantenerse apartados y no hablaban mucho de su vida personal. Me di cuenta de que estos últimos eran los que menos amistades tenían adentro del grupo. Casi 2 meses después de la primera desaparición, ocurrió algo que me hizo recordar todo de nuevo. Habíamos llegado a la finca con el grupo completo de trabajadores en la camioneta de mi tío. Todos habían bajado y se habían dirigido a sus respectivas tareas de trabajo. Al final del día, cuando era hora de regresar a la ciudad, noté que faltaba uno de ellos. Esperamos unos minutos pensando que tal vez estaba terminando alguna tarea, pero nunca apareció. Lo más perturbador fue que nadie más parecía darse cuenta de su ausencia. Subieron todos a la camioneta como si nada hubiera pasado. Esta vez decidí no preguntar directamente a los trabajadores, sino tratar de indagar de manera más sutil. En una conversación casual con mi tío esa noche, logré que me contara algunos detalles sobre el trabajador desaparecido. Me dijo que era un hombre que no tenía familia, que vivía solo en una pequeña habitación que rentaba en la ciudad, como una pensión muy modesta. Según mi tío, era una persona muy solitaria, que no tenía amigos ni conocidos, y que prácticamente toda su vida se reducía al empleo en la finca. Esa información me resultó muy familiar, así que decidí indagar también sobre el primer trabajador que había desaparecido. Hablando con cuidado con algunos de los trabajadores que sí lo recordaban, me dijeron exactamente lo mismo. Era un hombre sin familia, muy solitario, que vivía solo y no tenía vínculos sociales de ningún tipo. La coincidencia me pareció demasiado extraña para ser casual, y comencé a sospechar que las desapariciones no eran tan aleatorias como parecían. A partir de ese momento, empecé a observar más cuidadosamente a los trabajadores, tratando de identificar cuáles de ellos tenían características similares a los que habían desaparecido. Noté que había varios hombres que parecían muy solos, que no hablaban mucho con los demás y que daban la impresión de no tener familia ni amigos. Esa observación me inquietó mucho, porque sentía como si estuviera viendo a futuras víctimas de algo que no comprendía. Durante las siguientes semanas presenté especial atención a los trabajadores más callados y solitarios. Había uno que nunca mencionaba a ningún familiar, otro que siempre comía solo durante los descansos, y un tercero que nunca participaba en las conversaciones sobre planes para los fines de semana. Todos ellos compartían esa característica de aislamiento que había notado en los desaparecidos anteriores. Me pregunté si mi tío también había notado ese patrón, pero no me atreví a comentárselo directamente. Casi mes y medio después algo ocurrió que me llenó de terror y confirmó mis peores sospechas. Estaba trabajando en una parte de la finca junto con otros 2 trabajadores, cuando uno de ellos dijo que iba al monte a orinar. Era algo completamente normal, así que no le prestamos mucha atención y continuamos con nuestras tareas. Poco después el otro trabajador dijo que iba a tomar agua, así que me quedé solo en esa área. De repente escuché un grito que provenía del monte, exactamente de la dirección donde había ido el primer trabajador. Fue un sonido que me heló la sangre.
lleno de dolor y terror, como si alguien estuviera sufriendo algo horrible. Mi primer impulso fue correr hacia allá para ver qué pasaba, pero algo dentro de mí me detuvo. Era como si mi propia intuición me advirtiera que no debía acercarme, que era muy peligroso ir hacia ese lugar. El grito había sido muy claro y angustiante, como el de una persona que está experimentando un dolor extremo o un miedo absoluto. No era el tipo de sonido que alguien haría por accidente o por una lesión menor. Era claramente el grito de alguien que estaba en una situación desesperada. El eco se prolongó entre los árboles antes de cortarse abruptamente, dejando un silencio inquietante que me puso los nervios de punta. Inmediatamente llamé a gritos al otro trabajador para contarle lo que había escuchado. Él regresó corriendo y cuando le expliqué lo del grito, ambos nos preparamos para ir al monte a buscar a nuestro compañero. Pero antes de que pudiéramos movernos, mi tío apareció saliendo del monte, exactamente de la misma dirección de donde había provenido el grito. Su presencia me impactó, porque no sabía que estuviera por esa zona. Cuando le contamos lo que había sucedido, mi tío nos respondió con mucha tranquilidad que el trabajador estaba haciendo otra cosa en el monte y que sería más tarde que los demás, cuando terminara sus asuntos. Su explicación calmó al otro trabajador, pero a mí me generó aún más sospechas. Algo en la manera en que lo dijo, en su tono de voz y en su expresión, me hizo sentir que estaba mintiendo u ocultando algo importante. Además noté que tenía las manos sucias, como si hubiera estado cavando o manipulando tierra. Además no podía dejar pasar su mirada. El otro trabajador ignoró lo del grito, tanto que ni se atrevió a preguntar, pero mi tío me miraba como si lo supiera. Algo por dentro me decía que ocultaba algo, pero lo hacía de una manera tan perfecta que me era imposible siquiera sacar alguna teoría. Tragué en seco. Seguí con mi labor y me quedé con un nudo en el estómago. En mi cabeza se estaba formulando un misterio que no olvidaría fácilmente. Desde ese día el trabajador que había ido al monte nunca más volvió a aparecer en la finca. Al igual que con los anteriores, nadie preguntó por él, y nadie parecía extrañarlo o recordarlo. Yo decidí no indagar esta vez, porque intuía que seguramente tampoco tenía familia ni conocidos que lo buscaran. El patrón se estaba repitiendo de manera demasiado evidente, como para ser una coincidencia. Ahora tenía la certeza de que algo siniestro estaba ocurriendo en la finca y que de alguna manera afectaba a los trabajadores. Nadie se olvidaba de una persona de un día para otro, y de solo pensar en eso me perturbaba y me sumía en un miedo a lo desconocido que poco podía explicarme a mí mismo. Desde ese momento comenzaron mis sospechas hacia mi tío. Ya no podía verlo de la misma manera que antes, y empecé a observar cuidadosamente todos sus movimientos y comportamientos. Traté de seguirlo discretamente cada vez que podía, especialmente cuando salía de la casa durante las noches. Quería descubrir qué estaba pasando realmente con los trabajadores desaparecidos, aunque al mismo tiempo tenía mucho miedo de lo que podría encontrar. Noté que mi tío tenía ciertas rutinas que antes no había observado. Algunas noches salía de la casa después de medianoche y regresaba antes del amanecer. Durante el día parecía normal, pero yo podía percibir algo diferente en sus comportamientos. A veces lo sorprendía mirando a los trabajadores más solitarios, con una expresión extraña, como si los estuviera evaluando para algo. También comencé a darme cuenta de que siempre tenía excusas para alejar a ciertos trabajadores del grupo durante el día. La oportunidad de investigar llegó una noche, cuando mi tío salió de madrugada de la casa donde dormíamos en la finca. Me levanté en silencio y lo seguí a una distancia prudente, cuidando de no hacer ruido que pudiera delatarme. Lo vi dirigirse hacia el monte, exactamente en la misma dirección donde había desaparecido el último trabajador. Caminó durante varios minutos por un sendero que parecía conocer muy bien, hasta llegar a una pequeña construcción que no sabía que existiera. Era una bodega pequeña y aparentemente muy antigua, construida con materiales rústicos y casi oculta entre la vegetación del monte. Vi cómo mi tío buscó una llave que estaba escondida en un adorno, en forma de casa cerca de la puerta. Abrió y entró. Desde donde yo estaba no podía ver el interior, pero noté que había una luz tenue adentro, como si hubiera velas encendidas. Decidí esperar escondido entre los árboles para ver cuánto tiempo permanecía ahí adentro. La estructura parecía muy vieja,
con un techo de tejas rojas cubierta de musgo. Las ventanas eran pequeñas y tenían barrotes de hierro oxidado. Alrededor de la bodega crecía vegetación silvestre que la hacía casi invisible desde la distancia. Era evidente que ese lugar había sido construido mucho tiempo atrás y que no se usaba para almacenar herramientas agrícolas, como yo habría esperado. Todo en su apariencia sería un propósito más secreto y siniestro. Pasaron casi 2 horas antes de que mi tío saliera de la bodega. Durante todo ese tiempo escuché sonidos muy extraños que provenían del interior, como murmullos y ocasionalmente palabras en un idioma que no podía entender. A veces escuchaba también lo que parecían cánticos o rezos, pero en una lengua completamente ajena a mí. Cuando finalmente salió, cerró cuidadosamente la puerta y volvió a esconder la llave en el mismo lugar donde la había encontrado. Lo seguí de regreso a la casa, manteniendo siempre la distancia necesaria para que no se diera cuenta de mi presencia. Al día siguiente no pude concentrarme en el empleo porque no dejaba de pensar en lo que había visto. La existencia de esa bodega secreta en el monte me intrigaba enormemente, y tenía la certeza de que estaba relacionada con las desapariciones de los trabajadores. Decidí que debía investigar por mi cuenta qué había dentro de ese lugar, pero sabía que tenía que ser muy cuidadoso para no ser descubierto. La idea de entrar ahí solo me aterraba, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Esa noche esperé hasta estar completamente seguro de que mi tío estaba dormido. Luego salí sigilosamente hacia el monte. Encontré el sendero que había visto cómo él lo recorría y lo seguí hasta llegar a la bodega. Busqué el adorno en forma de casa y encontré la llave exactamente donde él la había dejado. Mis manos temblaban cuando abrí la puerta. No sabía qué era lo que iba a encontrar adentro. El miedo me paralizaba, pero la necesidad de saber la verdad era más poderosa. El interior de la bodega me dejó completamente impactado. Era como un altar muy elaborado, con velas por todos lados, que creaban una iluminación tenue y siniestra. Al fondo había varias estatuas de diferentes tamaños, algunas más grandes que otras. La más grande de todas era de color negro, y tenía una presencia que me resultó inmediatamente perturbadora. Traté de observar con más detalle las características de las estatuas, pero cada vez que lo intentaba, comenzaba a dolerme la cabeza de una manera muy intensa, como si algo me impidiera recordar o procesar lo que estaba viendo. Incluso ahora escribiendo estas palabras no logro recordar cómo era la estatua, pero el dolor de cabeza es tanto que prefiero dejar de esforzarme. Las velas estaban colocadas en candelabros de metal oxidado, y la cera había goteado formando charcos irregulares en el suelo de tierra. El olor adentro de la bodega era muy extraño, una mezcla de incienso, humedad y algo más que no pude identificar, pero que me resultaba profundamente desagradable. Las paredes estaban cubiertas de símbolos grabados que no reconocía, y había varios objetos extraños distribuidos por el espacio que no sabía para qué servían. Además del dolor de cabeza, adentro de la bodega sentía un frío muy intenso que no tenía explicación. Considerando que afuera la temperatura era cálida, el ambiente se sentía extremadamente pesado, como si el aire mismo fuera denso y difícil de respirar. Mi cuerpo se sentía más pesado de lo normal, como si algo invisible estuviera presionándome hacia abajo. Todas estas sensaciones me generaron un miedo muy profundo, y decidí que debía salir de ahí inmediatamente, antes de que algo malo me sucediera. Cerré la puerta con mucho cuidado y volví a esconder la llave en su lugar original. Durante el camino de regreso a la casa no pude dejar de temblar, y cuando finalmente llegué a mi cuarto, me costó mucho trabajo conciliar el sueño. Las imágenes de lo que había visto en la bodega se repetían en mi mente una y otra vez, y tenía la sensación de que había visto algo que no debería haber visto. El recuerdo de esas estatuas me perseguía, aunque no pudiera recordar con claridad cómo eran. A partir de esa noche, decidí seguir espiando a mi tío cada vez que salía hacia el monte. Quería entender qué era lo que hacía exactamente en esa bodega y cómo se relacionaba con las desapariciones de los trabajadores. Durante varias noches lo seguí y observé la misma rutina. Llegaba a la bodega, entraba durante un par de horas y luego regresaba a la casa. Siempre escuchaba los mismos sonidos extraños desde el exterior, pero nunca me atreví a acercarme demasiado.
Una noche algo diferente sucedió que cambió todo completamente. Mi tío llegó a la bodega como siempre, pero esta vez no cerró la puerta completamente, sino que la dejó entreabierta. Desde mi escondite entre los árboles pude ver parcialmente lo que estaba sucediendo adentro, y lo que presencié me sumió en un terror que nunca había experimentado antes en mi vida. La luz de las velas creaba sombras danzantes que se movían de manera inóptica por las paredes. Vi a mi tío arrodillado frente al altar, recitando palabras en ese idioma extraño, que no podía entender. Después de varios minutos de oraciones o cánticos, algo comenzó a materializarse en el espacio frente a las estatuas. En un principio era solo una sombra, más densa que las otras, pero gradualmente fue tomando forma hasta convertirse en una figura que me llenó de horror absoluto. Era un ser que tenía el cuerpo de un hombre sin ropa, pero desde el cuello hacia arriba tenía la cabeza de una cabra, con cuernos enormes que se curvaban hacia atrás. Su presencia emanaba una maldad y un poder que se podían sentir incluso desde donde yo estaba escondido. Cuando comenzó a hablarle a mi tío, lo hizo en el mismo idioma extraño que yo había escuchado antes, pero además emitía sonidos que eran claramente demoníacos y perturbadores. La voz era grave y resonante, como si viniera desde las profundidades de la tierra. La conversación entre mi tío y esa criatura duró casi una hora completa. Durante todo ese tiempo yo permanecí paralizado por el miedo, incapaz de moverme o dejar de mirar esa escena horrible. El ser hacía gestos con sus manos mientras hablaba, y mi tío asentía y respondía como si estuviera recibiendo instrucciones muy importantes. En varios momentos la criatura emitía sonidos que parecían risas, pero eran risas que helaban la sangre, y que claramente no pertenecían a este mundo. Pude ver cómo mi tío le entregaba objetos a la criatura, cosas que no alcanzaba a distinguir claramente desde mi posición. También observé que el ser señalaba hacia diferentes direcciones, como si estuviera dando indicaciones sobre ubicaciones específicas. Durante toda la reunión las velas parpadeaban de manera extraña, como si una brisa invisible las estuviera afectando, aunque dentro de la bodega no había corriente de aire. Cuando finalmente terminó la reunión, el ser se desvaneció de la misma manera gradual en que había aparecido, hasta que solo quedaron las sombras normales creadas por las velas. Mi tío permaneció arrodillado unos minutos más, como si estuviera en una especie de trance. Luego se levantó, apagó algunas velas y salió de la bodega cerrando la puerta completamente. Yo esperé un tiempo prudente antes de regresar a la casa, porque mis piernas temblaban tanto que dudaba de mi capacidad para caminar. Desde esa noche mi percepción de mi tío cambió completamente. Ya no podía verlo como el hombre amable y trabajador que había conocido al llegar a la finca. Ahora sabía que estaba involucrado en algo muy oscuro y peligroso, algo que claramente tenía relación con las desapariciones de los trabajadores. Cuando lo veía durante el día trabajando y comportándose de manera normal, no podía evitar recordar la imagen de él arrodillado frente a esa criatura demoníaca. Mi tío parecía darse cuenta de que algo había cambiado en mi actitud hacia él, pero aparentemente no le importaba. A veces lo sorprendía mirándome de una manera extraña, como si supiera que yo había descubierto su secreto. Comencé a vivir con un miedo constante de que en cualquier momento yo pudiera convertirme en la próxima víctima de lo que fuera que les estaba pasando a los trabajadores desaparecidos. Me preguntaba si el hecho de ser su sobrino me protegería, o si eso no tendría ninguna importancia para él. Por varios días dejé de seguir a mi tío al monte, porque tenía demasiado miedo de volver a presenciar una escena como la que había visto. Pero mi decisión de no espiarlo más no me libró del horror que estaba por venir. Una noche, mientras dormía en mi cuarto, fui despertado por unos ruidos extraños que parecían venir del interior de la habitación. Cuando abrí los ojos vi con terror absoluto que la misma criatura demoníaca que había visto en la bodega estaba parada junto a mi cama. Este ser comenzó a gritarme en el mismo idioma incomprensible que había usado para hablar con mi tío. Su voz era ensordecedora y llena de una maldad que me penetraba hasta los huesos. Traté de gritar pidiendo ayuda, pero no podía emitir ningún sonido, como si mi garganta estuviera paralizada por el temor.
La criatura se acercó más a mí y comenzó a golpearme, con una fuerza increíble, propinándome golpes que me causaban un dolor insoportable. Los golpes continuaron durante lo que me pareció una eternidad, pero cuando finalmente terminaron y la criatura desapareció, no tenía ningún moretón ni marca visible en el cuerpo. El dolor era real e intenso, pero no había evidencia física de lo que había ocurrido. Permanecí despierto el resto de la noche, temblando y llorando, sin atreverme a moverme de la cama hasta que salió el sol. El miedo me paralizaba completamente, y no podía entender por qué esa cosa me había agredido. Al día siguiente no pude levantarme para trabajar porque me dolía todo el cuerpo. Cuando le pedí descanso a mi tío debido a las dolencias, él me lo concedió sin hacer preguntas, pero había algo en su mirada que me decía que sabía perfectamente lo que me había pasado durante la noche. Su expresión no mostraba sorpresa ni preocupación, sino más bien una especie de satisfacción silenciosa. Era como si hubiera estado esperando que eso ocurriera. Las visitas nocturnas de la criatura se convirtieron en una rutina que se repetía aproximadamente 2 veces por semana. Cada vez era el mismo patrón. Aparecía en mi cuarto durante la madrugada, me gritaba en ese idioma extraño y me golpeaba brutalmente, pero sin dejar marcas visibles. Yo vivía en un estado de terror constante, sabiendo que cada noche podía ser una de esas en las que vendría a torturarme. El sueño se volvió casi imposible, y durante el día me sentí exhausto y ansioso. Durante las semanas siguientes presencié la desaparición de 6 trabajadores más, todos siguiendo el mismo patrón que había observado anteriormente. Cada uno de ellos era un hombre solitario sin familia ni amigos, que aparentemente nadie extrañaría si desaparecía. Mi tío los reemplazaba rápidamente con nuevos trabajadores que llegaban de la ciudad, como si tuviera una fuente inagotable de hombres dispuestos a trabajar en la finca. La facilidad con que conseguía reemplazos me hacía pensar que tal vez tenía contactos que le proporcionaban específicamente el tipo de trabajadores que él necesitaba. Cada desaparición seguía un patrón similar. El trabajador se alejaba del grupo por alguna razón. Se escuchaba algún ruido extraño desde el monte, y luego mi tío aparecía desde esa dirección con una explicación tranquilizadora. Al día siguiente el trabajador nunca regresaba, y nadie más parecía notarlo o recordarlo. Era como si mi tío tuviera algún tipo de poder para hacer que la gente olvidara a los desaparecidos. La combinación de presenciar estas desapariciones continuas y sufrir las torturas nocturnas de la criatura demoníaca me tenía al borde del colapso mental. Ya no podía concentrarme en el empleo. Dormía muy poco y vivía en un estado de ansiedad y miedo permanente. Sabía que tenía que salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde, antes de que yo mismo me convirtiera en una de las víctimas. El terror me consumía día y noche, y empezaba a preguntarme si alguna vez podría escapar de esa pesadilla. Finalmente tomé la decisión de hablar con mi tío para decirle que quería regresar al pueblo con mis papás. Cuando se lo comuniqué, él me miró con una sonrisa que me resultó completamente diferente a todas las que había visto antes. Ya no era la sonrisa amable y cariñosa del hombre que me había recibido cuando llegué a la finca. Era una sonrisa perversa, llena de maldad, como si disfrutara de mi sufrimiento y de mi desesperación por escapar. Me dijo que no había ningún problema, que entendía que extrañara a mi familia, pero durante la conversación mantuvo esa sonrisa que me lava la sangre, y tuve la certeza de que ya no era la misma persona que había conocido en un principio. Era como si algo maligno hubiera tomado control de él, o como si finalmente estuviera mostrando su verdadera naturaleza. Sus ojos tenían un brillo extraño que nunca había notado antes. El día de mi partida, mi tío me llevó hasta la terminal de autobuses en la ciudad. Durante todo el trayecto conversamos sobre cosas triviales, pero yo no podía dejar de mirarlo y preguntarme cuántas personas habían muerto por su culpa. Cuando llegó el momento de despedirnos, me abrazó y me deseó lo mejor, pero esa sonrisa perversa nunca desapareció de su rostro. Fue uno de los momentos más terroríficos de toda mi experiencia, porque sabía que estaba siendo abrazado por alguien capaz de cosas horribles. De regreso al pueblo me sentí como si hubiera escapado de una pesadilla. Retomé mis estudios y traté de continuar con mi existencia de la manera más normal posible, pero las imágenes de lo que había visto y vivido en la finca
Me perseguían constantemente. Tenía pesadillas frecuentes donde aparecía la criatura demoníaca, y cada vez que alguien mencionaba a mi tío o preguntaba sobre mi tiempo en Veracruz, me ponía muy nervioso. No le conté a nadie lo que había pasado en la finca. Sabía que era imposible de que me creyeran, y además tenía temor de que de alguna manera mi tío se enterara de que había revelado su secreto. Traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, pero sabía en el fondo de mi corazón que había sido completamente real. Los recuerdos eran demasiado vívidos y específicos para ser fantasía. Años después, cuando ya era un adulto, mis padres decidieron hacer una visita a mi tío en la finca. Me pidieron que los acompañara, y aunque tenía mucho miedo de regresar a ese lugar, no pude negarme, sin dar explicaciones que no podía dar. Durante todo el viaje estuve extremadamente nervioso, preguntándome qué era lo que iba a encontrar cuando llegáramos. Mi corazón latía aceleradamente a medida que nos acercábamos a la zona que tanto me había aterrado. La finca seguía funcionando exactamente igual que cuando yo estuve ahí, pero todos los trabajadores eran diferentes. No reconocí a ninguno de los hombres que habían estado trabajando cuando me fui. Cuando pregunté discretamente por algunos de ellos, mi tío me dijo que habían encontrado otros empleos o se habían mudado a diferentes ciudades. Por supuesto, intuí que la realidad era muy diferente, que probablemente todos habían desaparecido de la misma manera que los que yo había presenciado. Mi tío seguía siendo el mismo hombre aparentemente amable y próspero, pero yo podía ver más allá de esa fachada. Conocía su verdadera naturaleza y sabía de qué era capaz. Durante toda la visita me sentí extremadamente incómodo, especialmente cuando él trataba de conversar conmigo, como si fuéramos familia que se quiere mucho. Mis padres notaron mi incomodidad, pero yo les dije que simplemente me sentía nostálgico por los recuerdos de mi juventud. Esa fue la última vez que vi a mi tío. Después de esa visita corté completamente el contacto con él y nunca más volví a Veracruz. Mis padres a veces preguntan por qué no mantengo relación con él, especialmente considerando lo bien que me trató cuando estuve en la finca. Pero yo siempre encuentro excusas para evitar el tema. No puedo explicarles la verdad sin que piensen que estoy loco. Ahora, después de tantos años, he decidido contar esta historia, porque siento que tengo la responsabilidad de revelar la verdad sobre lo que está pasando en esa finca. No sé si mi tío sigue vivo o si continúa con sus prácticas demoníacas, pero tengo la certeza de que mientras esté ahí, más trabajadores inocentes van a desaparecer. Tal vez alguien que escuche esto pueda hacer algo para detenerlo, o al menos para investigar qué está sucediendo realmente en ese lugar maldito.